vamos a hablar de Edgar Cayce, quien fue un médium estadounidense que decía poseer la habilidad de responder a preguntas sobre temas tan diversos como la sanación, reencarnación, inmortalidad, espiritualidad, guerras, la Atlántida y futuros acontecimientos mientras se encontraban en un estado hipnótico de trance. Estas respuestas llegaron a conocerse como las lecturas de las vidas y por lo general fueron manifestadas a determinadas personas mientras Cayce se hallaba hipnotizado. Esta habilidad que poseía hizo que adoptara el sobrenombre de El Profeta Durmiente. Él fundó la Asociación para la Investigación y la Ilustración dedicada a la aplicación práctica de sus creencias psíquicas, que contaba con un hospital y una universidad, cuyo presidente es Charles Thomas Cayce, quien es nieto de Edgar Cayce. Se le considera también como el padre de la medicina holística y uno de los psíquicos más importantes y documentados del siglo XX. Cientos de libros se han escrito sobre él y sus lecturas de vida han tenido una buena acogida entre los más adeptos a sus habilidades y creencias. Las cosas que supo captar a nivel psíquico en áreas como la salud, la percepción extrasensorial, la religión y la reencarnación lo han convertido en uno de los videntes más respetados dentro de la rama de lo esotérico. Asimismo, Cayce formaba parte de la organización religiosa Discípulos de Cristo y pudo vivir el advenimiento del movimiento de la nueva era. Algunos lo consideran como el auténtico fundador y principal fuente de sus creencias más peculiares y profundas. Cayce se convirtió en una celebridad de la opinión pública durante sus últimos años de vida. Estaba convencido de que los comunicados públicos y de ámbito publicitario en los medios de comunicación sobre sus profecías interferían entre las partes más relevantes de su trabajo, tales como curar a los enfermos y los estudios de la religión. Los escépticos critican sus supuestas habilidades psíquicas al recordar los múltiples errores en los que incurría, así como la debilidad de su obra a un análisis cuidadoso, y los cristianos ortodoxos también cuestionan sus teorías poco ortodoxas sobre asuntos religiosos, como la reencarnación y los registros akáshicos. Edgar Cayce nació cerca de Hopkinsville, en el estado de Kentucky, el 18 de marzo de 1877, según sus biógrafos. Al parecer, tenía amigos imaginarios que desaparecían con el tiempo. Cuando era niño, Cayce fue golpeado en la cabeza con una pelota de béisbol, por lo que lo llevaron al hospital, donde lo declararon muertos, pero en segundos se despertó completamente sano. En diciembre de 1893, la familia se mudó definitivamente a Hopkinsville, Kentucky, donde estudió hasta la high school, aunque no dejó la educación por cuestión de falta de recursos. Lo hizo para ponerse a trabajar inmediatamente, según la costumbre de esa época. También se unió a los Disciples of Christ como misionero, enseñando la Biblia los domingos, y contaba a los demás que veía auras y oía voces de gente que ya había trascendido. En 1900, Cayce empezó a vender seguros de la compañía Wonderman of the World. Sin embargo, perdió completamente la voz por una severa laringitis. Con sus ahorros abrió un estudio fotográfico al volver a Hopkinsville, pues en tal profesión no necesitaba hablar. Para 1901, un hipnotista viajero conocido como Solo Heart the Long Man llegó a Hopkinsville asegurando curar enfermedades con solo hipnosis, y Cayce se sometió al tratamiento frente a una audiencia, pero siguió sin recuperar la voz. Otro hipnotista, Al Lane, se ofreció a ayudarlo. Durante el trance, Cayce finalmente habló, pero refiriéndose a sí mismo como nosotros. En uno de sus trances, Lane preguntó cuál era el problema de Cayce. La entidad contestó que se debía a una mala circulación de la sangre en la garganta. Lane preguntó si era curable y la entidad dijo que esperara. Después, la entidad dijo que Cayce estaba curado, finalizando la sesión, que duró 20 minutos en total. Cayce volvió a ser el mismo y continuó hablando normalmente. Esto fue el 31 de marzo de 1901.
Así se inició una asociación entre ambos personajes para usar la habilidad en ayudar a otros. Case recibía cartas de personas que no conocía y en las lecturas recetaba tratamientos a pacientes que podrían estar a miles de kilómetros de distancia. Case no recordaba nada de lo que decía en sus trances y dependía de transcripciones por parte de los testigos. Un caso más espectacular fue con Aimee Dietrich, una niña de 5 años en estado de coma y que sufría convulsiones. Case en su lectura aseguró que la niña había caído de un carruaje, lastimándose la columna, lesión por donde entraron bacterias. Recomendó masajes en la espalda. En otra lectura dijo que los masajes se hicieron de forma incorrecta, dando más instrucciones. A los pocos días, Aimee estaba curada completamente. El 17 de junio de 1903, Edgar Case se casó con Gertrude Evans, aunque su primer hijo no nacería hasta 1907. El segundo nació en 1911, pero murió a los pocos días. En el periodo de 1912 a 1925, Case viajó a Texas, donde hizo lecturas buscando petróleo. Ordenó la construcción de un pozo en uno de los lugares señalados, pero por falta de financiamiento no se extrajo el petróleo. Las lecturas aseguraron que fue un castigo por usar sus habilidades para buscar el lucro. Volvió a Hopkinsville, donde desarrolló Pitt, un juego de cartas sobre bolsa de valores. En 1923, Arthur Lammers, impresor de Pitt en Dayton, Ohio, contactó a Case solicitando una lectura para sí mismo. Case aceptó y Lammers aprovechó para preguntar sobre la reencarnación y la vida después de la muerte. Case, enojado por esto, anunció una regla para prohibir toda lectura sobre estos temas y llevar registros detallados de las sesiones. En 1925, durante una sesión, la entidad exigió a Case que se mudara a Virginia Beach, Virginia, y abriera un hospital, asegurando que la arena de ese lugar tenía propiedades curativas. En el periodo de 1925 a 1945 en Virginia Beach, Case recibió financiamiento de Morton Blumenthal, un corredor de bolsa de Nueva York, para abrir The Case Hospital, donde diagnosticaba las enfermedades y prescribía diversos métodos de tratamiento, desde una modificación del régimen alimenticio hasta una intervención quirúrgica. Los temas de las lecturas, además de medicina, también eran sobre ocultismo y esotéricos. En esa época perfecciona su método del profeta durmiente. Case se dormía en segundos y una secretaria transcribía todo lo que decía, además de grabar la sesión con un gramófono. Estaba limitado a hacer 6 lecturas por día, según por orden de las voces. En 1929, Blumenthal solicitó una lectura sobre la bolsa de valores, donde Case respondió que la bolsa colapsaría y era demasiado tarde para hacer algo, lo cual efectivamente ocurrió, y sin la financiación de Blumenthal, el hospital cerró. En los años 30, Case se retiró de la vida pública, enfocándose en los study groups, los cuales discutían temas esotéricos como karma, astrología y vidas pasadas, rompiendo su antigua limitación de tratar estos temas. Aquí desarrolló el concepto de los registros akáshicos, que según comentó son como una enorme biblioteca que guarda los archivos del alma de cada ser. Y cuando le preguntaron de dónde salía todo el conocimiento de las lecturas, respondió que de una especie de almacén de todo lo que ha acontecido desde el inicio de los tiempos, registrado en el éter. Allí está todo lo que ha acontecido desde el inicio de los tiempos y todos los conocimientos del universo. En 1943 volvió a ganar notoriedad al dar una entrevista para la revista Coronet Miracle Man of the Virgin Beach, cuando fue contratado por el gobierno estadounidense para localizar soldados desaparecidos en acción, ubicándolos con exactitud en todos los casos. Además de rebasar el límite de 6 sesiones por día establecida en los años 20, Case falleció el 3 de enero de 1945 y está enterrado en el Riverside Cemetery en Hopkinsville, Kentucky. En resumen,
Edgar Cayce fue uno de los psíquicos más célebres de Estados Unidos, y ya que se supone que poseía facultades de clarividencia, percepción y extrasensorial. Estaba en estado de trance hipnótico durante sus llamadas lecturas readings y respondía a las preguntas de un individuo. En estas lecturas mencionaba al principio la salud física del individuo. Fue un gran investigador de la reencarnación por medio de regresiones a vidas pasadas. Mucha gente lo visitaba para buscar ayuda a sus males y dolencias. La ARE, que es la Asociación para Investigación e Iluminación, conserva actualmente todas las lecturas, que son aproximadamente unas 14,000, de las cuales 8,500 se dedican a temas de salud. Se venden en formato electrónico. Aunque Cayce consideraba más importante su dedicación al trabajo social, la mayoría de sus lecturas las realizó para personas que estaban enfermas, o la teología cristiana. Cayce también fue toda su vida un miembro de la Iglesia Protestante, Discípulos de Cristo. Se ganaba la vida con su trabajo de fotógrafo, pero recibía también modestas donaciones que lo ayudaban, ya que no cobraba nada por sus tratamientos y consultas. Sus procedimientos eran múltiples, abarcaban medicinas, masajes, hidroterapia, ejercicios, hierbas y remedios naturales. Veía las causas de la enfermedad, que a veces se remontaba a anteriores encarnaciones distintas, y enseñaba cómo disolver los karmas pendientes. Según el escritor francés Louis Pauwels, que narra la historia de este personaje en su libro El retorno de los brujos, Cayce era un hombre muy sencillo, con poca formación cultural, que cuando dormía era capaz de recetar la solución médica de cualquier enfermedad, desde que a la edad de 5 años cayera en coma a causa del pelotazo, del que parecía no sobreviviría, siendo víctima de una enfermedad incurable que no quiso revelar a nadie. Si bien murió en 1945, su legado perdura a través de una serie de profecías que han despertado el interés de muchos. Cayce hizo predicciones notables que incluyeron eventos trascendentales como la Segunda Guerra Mundial y el dramático colapso del mercado de valores de Wall Street en 1929. Si bien algunos han interpretado con asombro la presión con la que algunos de estos pronósticos se han materializado, otros se mantienen expectantes ante aquellos que aún no han encontrado su manifestación. Entre las predicciones pendientes surge una que involucra a Japón y Estados Unidos, sugiriendo un evento de relevancia entre ambas naciones. La terrible predicción de Edgar Cayce sobre Japón y Estados Unidos, que podría cumplirse. Como Edgar Cayce utilizaba la hipnosis para entrar en un estado de trance durante el cual anticipaba eventos futuros, fue de esta manera que el profeta dormido anticipó la desaparición de varias ciudades estadounidenses debido a diversos desastres naturales. Entre estos lugares se incluyen Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Nueva Orleans. Esta última experimentó consecuencias devastadoras con el huracán Katrina, que ocurrió el 29 de agosto del 2005. En 1934, Cayce pronosticó que una gran parte del continente asiático, incluyendo Japón, se hundiría en el agua. Los geólogos han estado advirtiendo sobre este fenómeno desde hace varios años, pero la fecha exacta sigue siendo incierta. Asimismo, advirtió el deshielo de Groenlandia y Atlántida. Los registros de la Atlántida serán abiertos a todos los iniciados espirituales en el conocimiento del Dios único. Una cámara secreta será encontrada y el levantamiento del templo hará los registros accesibles, indicó. La Asociación para la Investigación e Iluminación, que es la ARE, como mencioné anteriormente, conserva 14,000 lecturas. Estas están enfocadas en las siguientes temáticas: salud. Proporcionó diagnósticos y tratamientos para una gran variedad de enfermedades. Sus recomendaciones se basaban en un enfoque holístico que consideraba mente, cuerpo y espíritu. Reencarnación. Aseguró que podía acceder a los recuerdos de las vidas pasadas de las personas. Espiritualidad. Ofreció recomendaciones sobre temas espirituales. Profecías. Realizó predicciones sobre eventos futuros, algunos de los cuales se cumplieron con notable precisión. Hasta la fecha, Edgar Cayce continúa siendo una figura controvertida. Sus seguidores lo consideran un profeta y un sanador dotado, mientras que sus críticos lo califican de fraude. Pero pues lo que a mí me llama poderosamente la atención son sus predicciones sobre un futuro
tal vez inmediato, que coincide con los diferentes videntes que he citado en esta sección o lista, referente al fin de esta era. Pero al final del día la mejor opinión es la tuya. ¿Tú qué piensas? Hazlo saber en los comentarios y si te agradó este contenido, recomienda el link a quien consideres le interese. También dale like y suscríbete al canal si no lo has hecho. Que tengas una buena vida.